Buenas tardes, hermanos. Un gusto, gracias por los que respondieron también. Un gusto estar con ustedes nuevamente. Esta tarde es una bendición por juntarnos domingo tras domingo para alabar juntos, orar juntos y escuchar la palabra predicada, ¿cierto? Y quiero solamente hacer una aclaración porque no lo hemos hecho y ahora que nuestra hermana María Ignacia oró, solamente recordarles que todo lo que nosotros recaudamos el segundo domingo de cada mes va a misiones, va para apoyar a misioneros. Tenemos misioneros que estamos apoyando y ese dinero que se recoge durante cada segundo domingo del mes va hacia ellos. Somos una iglesia que creemos que la misión que Dios nos da en Jesucristo de hacer discípulos de todas las naciones es importante. Entonces no podemos no ser parte de eso y como iglesia tenemos ese compromiso. ¿Ya? Es algo que, gracias María Ignacia por recordarnos eso en tu oración. Y les voy a pedir ahora que sigamos en nuestra serie en el Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 5, versículos del 33 al 48. Mateo capítulo 5, versículos 33 al 48. Y estamos en medio de el Sermón del Monte, que es este famoso sermón que Jesús predica cerca del comienzo de su ministerio. Y es uno de los sermones más famosos en donde Jesús nos está enseñando cómo tienen que vivir los miembros del reino de Dios, cómo deben vivir aquellos que siguen a Jesucristo. Entonces vamos ahora a seguir. La semana pasada hablamos acerca de muchas de las instrucciones morales que Jesús tenía respecto a sexualidad, respecto a la ira, respecto al divorcio y el matrimonio. Y ahora Jesús sigue bombardeándonos con muchas de las leyes que nosotros tenemos que seguir, pero lo hace entendiendo también que tenemos que seguir el Evangelio y entenderlas dentro del Evangelio. Entonces leamos ahora Mateo capítulo 5, versículos 33 al 48. Y dice lo siguiente. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obliga a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Y cuando ores, me pasé de página, al que te pida dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Oremos una vez más. Amado Padre Celestial, damos la gracia a ti, Señor, porque tu palabra es buena, justa y verdadera. Te pido, Señor, que me des palabras de verdad por medio de tu Espíritu Santo. Y te pido, Señor, que también le des a esta congregación oídos, Señor, para oír la palabra del gran pastor que es Jesucristo. Te rogamos por esto en el nombre de nuestro Señor. Amén. Probablemente ustedes han escuchado la frase de tal palo, tal astilla, ¿cierto? Y quiero decirles que esta frase, para muchos de nosotros y en distintas circunstancias, puede ser una especie de carga. Porque a veces te lo dicen para cosas buenas, pero a veces también te lo dicen para cosas malas. Pero lo cierto es que todos nosotros
de una u otra forma, ya sea físicamente, en nuestro carácter, o ya sea también por la forma en cómo fuimos criados, las costumbres que tenemos, inevitablemente heredamos muchas de las cosas que vienen de nuestros padres, para bien y también para mal. Yo sé que para los padres esto es particularmente terrorífico, porque eso significa que tanto las cosas buenas mías como cosas malas a veces le quedan también a nuestros hijos. Pero lo cierto es que cuando uno mira al hijo de alguien, muchas veces nosotros estamos después y miramos a sus padres y empezamos a intentar de buscar dónde están las conexiones. No sé si les ha pasado que tienen un amigo que conocen hace mucho tiempo y de la nada conocen a sus papás y después empiezan a mirar, ok, ¿dónde está el parecido? ¿En qué cosas? Mira los gestos, mira la forma en cómo habla, mira las palabras que dice, los chistes, el sentido del humor. Y es esperable que los padres se parezcan, que los hijos se parezcan a sus padres. Y en este sermón vamos a partir de una forma que es poco común, que vamos a partir desde el último versículo de lo que leímos, que es el versículo 48, que es el último. Normalmente nosotros vamos de principio a fin, intentamos de seguir el orden, pero quiero leer el último versículo, porque en esto resume la enseñanza de Jesús para nuestras vidas. Y dice lo siguiente: sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Toda la enseñanza de Jesús de cómo nosotros hemos de vivir se enmarca en que tenemos que ser de tal palo, tal astilla. Porque como Dios es nuestro Padre perfecto, que actúa perfectamente, Dios no espera menos de sus hijos. Nosotros como hijos de Jesús, como hijos del Padre, como nuevas criaturas en Cristo, estamos llamados a vivir como nuestro Padre Celestial. Cada mandamiento que se nos da en las Escrituras responde al carácter de nuestro Padre. Todos los mandamientos que se nos da en las Escrituras existen así, tal como están, porque reflejan quién es Dios. A nosotros se nos pide que hagamos las cosas en respuesta y en obediencia al carácter de Dios. A veces es imitando a Dios, a veces es honrando a Dios por su carácter, y en este caso tenemos, lo que nosotros vemos acá es cómo nosotros debemos de imitar a Dios. Estos pasajes que estamos viendo en el capítulo 5, particularmente, perfectamente podríamos resumirlos como caminar acorde al carácter de nuestro Padre. Sean de tal palo, tal astilla. Cuando ustedes lo miren ustedes, puedan también mirar al Padre que está en los cielos. ¿Ya? Y vamos a ver ahora que hay 3 enseñanzas. Ya vimos 3 la semana pasada y ahora vamos a ver 3 enseñanzas más que Jesús nos da. Y vamos también, en la medida que vamos viendo cómo debemos responder a ellas, vamos a ver también cómo Dios nos muestra el camino de cómo debemos obedecer frente a ellas. Y en esta tenemos 3 enseñanzas especiales. La primera es que tenemos que ser fieles a nuestra palabra. Tenemos que hablar con la verdad. Tenemos que cumplir con nuestros compromisos. La segunda es que no debemos nosotros ser quienes buscan la venganza. No debemos vengarnos de quienes nos hacen mal. Y vamos también a ver que incluso ahí se refleja el carácter de Dios. Y vamos a ver en tercer lugar cómo nosotros hemos de amar y bendecir a nuestros enemigos. Y vamos a ver también cómo Dios también nos marca el camino de cómo tenemos que obedecer este mandamiento. Entonces vamos ahora a nuestro pasaje y vamos al primer punto, que es el de cumplir nuestra palabra. Y el versículo 33 comienza con una fórmula similar a la que hemos estado viendo desde el sermón anterior. Recuerden que Jesús acá está citando textos o enseñanzas que provienen del Antiguo Testamento, pero que han sido corrompidos en su época. Y muchas de estas enseñanzas traen a veces, en algunos casos, trae algunas añadiciones, o creo que está bien eso, o se le añaden cosas o accesorios que no se condicen con aquello que se enseña en el Antiguo Testamento. Porque ha pasado el tiempo y también las personas se han desviado de los caminos de Dios y muchos de los escribas fariseos tendían normalmente a relajar la ley de Dios. Ellos no tendían a hacerla más dura, al revés, la tendían a relajar, intentar de dar más espacio para que uno pudiera moverse y sacar excusas para no cumplir con la ley de Dios. Entonces el versículo 33 que dice, además habéis oído que fue dicho a los antiguos,
no perjurarás, sino cumplirás al Señor todos tus juramentos. Esto está en Levíticos capítulo 19, versículo 12. No vamos a ir ahí ahora. Pero el punto de Levíticos 19, versículo 12, que es la cita que Jesús está usando del Antiguo Testamento, es que aquellos juramentos que se han hecho en el nombre de Dios deben ser cumplidos. Eso es lo que dice. Si ustedes van, después quieren revísenlo, si ustedes van a Levíticos 19, versículo 12, dice esos juramentos que ustedes hacen en el nombre de Dios, ustedes tienen que cumplirlos. ¿Ya? Está su palabra, ahí Dios se los va a tomar en cuenta. ¿Ya? Hay otros pasajes bíblicos que también hablan de estos juramentos, como Números capítulo 30, que hace una larga lista también de cuáles son los casos en que los juramentos que se hacen quedan comprometidos también a la persona, en qué casos tiene que cumplir esos juramentos. Y por otra parte también Deuteronomio capítulo 23, versículo 12, hace lo mismo y pone el énfasis en que nuevamente que los juramentos en el nombre de Dios deben ser cumplidos. Quiero decirles lo siguiente, la ley que Jesús está citando dice, y ya vamos a entrar y vamos a corregir y vamos a ver las clarificaciones que hace Jesús, pero dice que aquellos juramentos que se hagan tienen que ser cumplidos. Eso es la ley de Dios. Todo esto suena bien claro, ¿no? Suena bien derecho. Ok, hacemos juramentos y los cumplimos. Pero ¿qué es lo que pasó en la época de Jesús? Como decían, y el énfasis estaba puesto en que con los juramentos que eran hechos en el nombre de Dios, como dicen por aquí, echa la regla, echa la trampa. Empezaron a decir, bueno, entonces los juramentos que se hagan, por ejemplo, en el nombre de los cielos, no son tan importantes como los juramentos hechos en el nombre de Dios. O los juramentos que yo hago por mi cabeza, o los que hago por mi gallina, o los que hago por mi perro. O sea, yo no creo que a Snoopy le importe mucho si tú cumples tu promesa o no. Entonces, lo que hacían era que, bueno, empezaban a juzgar, bueno, como no juró por Dios, sino que juró por su perro, o que juró por los cielos, o juró por la tierra, o juró por esto otro. Entonces, si no los cumplen, no es tan grave. Entonces, se dan cuenta cómo empezaron a desvirtuar el sentido original de la ley de Dios. Porque ustedes creen que Dios en eso estaba diciendo, bueno, cuando ustedes juren por alguna otra cosa, o cuando ustedes den su palabra, ¿no tienen que cumplirla? Claramente no. Sencillamente era la forma de comprometerse, era dar un juramento. Y probablemente ustedes han escuchado cuando chicos, no sé si les pasa, es cuando ustedes dicen algo y dicen, no sé, el otro día estuve andando en moto y, no cuando eran chicos, tenía un tractorcito en la playa y alguien me lo quitó y alguien dijo, ya, júramelo. ¿Por quién? Júramelo por ti mismo, ¿ok? No te creo a ti, no, júramelo por tu mamá, ahí, allá. Y cuando se lo juran por tu mamá, lo juro por mi mamá, ahí ya sabemos que tiene que estar diciendo la verdad, porque para un niño es la mamá. Pero la realidad es que Jesús nos está diciendo que tu sí sea sí y que tu no sea no. Y eso no porque los juramentos no hayan que cumplirse, sino porque lo que nos está enseñando realmente el Antiguo Testamento es que lo que nosotros decimos debemos dar, primero, tenemos que dar el testimonio verdadero, no podemos dar falso testimonio, tenemos que decir la verdad y debemos cumplir con nuestra palabra. Esto es parecido, los juramentos son parecidos a como nosotros usamos hoy día los contratos y las huellas digitales y las firmas. Es una forma de asegurarse de la seriedad de las cosas. Pero Jesús hace el punto en los versículos 34 y 35 que básicamente cada vez que decimos que sí y cada vez que decimos que no, es como si estuviéramos jurando por Dios. Es como si lo estuviéramos haciendo. Y quiero leer de nuevo los versículos 34 al 35. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la gran ciudad, es la ciudad del gran rey. ¿Qué está diciendo? Si ustedes juran por el cielo, ¿quién está en el cielo? Dios. Si ustedes juran por la tierra, Dios no está, es el estrado de sus pies, es donde Él apoya sus pies, que está citando Isaías, cuando habla de que la tierra es el estrado de mis pies. Está diciendo, juremos por mi ciudad, por Jerusalén. Ahí está el gran rey, que es Dios. Cualquier cosa por lo que ustedes juren,
en el fondo están jurando y comprometiéndose frente a Dios. Más aún, y Jesús viene un poco a ridiculizar a aquellos que juran por ellos mismos en el versículo 36, ni por tu cabeza jurarás porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. ¿Cómo vas a jurar por ti mismo si tú mismo no puedes garantizar nada? ¿Quién eres tú? Tú no tienes el control de las cosas, ni siquiera tu propia cabeza por la que estás jurando puedes cambiarla. Eso depende de Dios. Probablemente en esa época no tenían ¿cómo se llama esto? El agua oxigenada o no sé lo que se usa hoy día, pero entienden el punto, ¿cierto? No pueden controlar las cosas. ¿Quién puede controlar las cosas? Dios. Dios, el que puede controlar las cosas. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto de mal procede. ¿Por qué Jesús acá prohíbe? Y los prohíbe los juramentos. Porque los juramentos pasaron a ser una piedra de tropiezo para nosotros, como muchas veces pasa por nuestra causa, nuestro pecado. Porque nosotros usamos los juramentos intentando de decir que si no juramos, significa que no es tan serio. Significa que no es tan verdad. Y por eso procede de mal. Porque es creer que hay distintas categorías de compromisos, distintas categorías de testimonios que damos. Hay distintas categorías de eso, pero Dios está diciendo, cada vez que ustedes dicen sí, sí, no, no, ustedes lo hacen frente a mi presencia. Y lo hacen conmigo como testigo. Dios es el testigo de todos los compromisos y todos los testimonios que nosotros damos. Es Dios. Entonces, hermanos, nosotros estamos llamados a ser confiables. Estamos llamados a no dar falso testimonio. Porque cuando damos falso testimonio, el testigo en nuestra contra es Dios. Cuando ustedes hablan mal del hermano falsamente, ustedes están mintiendo contra él, pero están mintiendo contra Dios. Cuando ustedes mienten por su conveniencia, porque quieren salir del problema para sacarse el pillo, como se dice, y por más que no vaya a dañar a nadie, que nadie va a saber, Dios sí sabe. Dios sí sabe. Cuando ustedes se comprometen a algo y hicieron el compromiso y después otra vez intentamos sacarnos el pillo, que no, es que tenía esto otro y hacemos excusas, Dios lo sabe. Hermanos, nosotros debemos ser distintos. Debemos ser hijos de nuestro Padre. ¿Y por qué tenemos que obedecer esto? Porque nuestro Padre Celestial quiere que seamos como Él. Dios siempre dice la verdad. Lo tenemos en su Escritura, ¿no? Hemos visto, y en la medida que estamos estudiando, hemos visto en nuestras propias vidas cómo nos ha tocado, cómo el Evangelio nos ha cambiado, cómo todo lo que dice Dios es verdad. En la misma Biblia también tenemos todas las promesas que Dios hizo en el Antiguo Testamento y cómo se cumplen en el Nuevo Testamento con la venida de Cristo. Todo lo que Dios dice es verdad. Dios siempre cumple su palabra. Y como Él es perfecto en cumplirlo todo, nosotros también debemos ser perfectos en cumplirlo todo. Y hay algo hermoso en esto. La razón por la cual nosotros podemos confiar en las promesas que Dios nos ha dado por medio de Jesucristo. La razón por la cual nosotros sabemos que vamos a tener vida eterna. Por la cual sabemos que nuestros pecados son perdonados. Acabamos de tener acá la seguridad del perdón cuando leímos la palabra después de nuestra confesión de pecados. ¿Por qué sabemos que es cierta? Porque Dios no miente. Y así como Dios prometió muchas cosas, como Dios nos ha prometido todas las cosas y una gran herencia, sabemos que es cierto porque Dios es fiel y cumple. Y así mismo nosotros debemos ser fieles y cumplir. En segunda enseñanza que Jesús nos da, hasta los versículos 38 al 42, la segunda enseñanza es que no debemos nosotros ser quienes buscan la venganza. No debemos ser nosotros quienes buscan la venganza. Oísteis que fue dicho, versículo 38, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele
también la otra. Esta frase de ojo por ojo, diente por diente, está en Éxodo 21, Levíticos 24 y Deuteronomio 19. Tenemos 3 pasajes de la Biblia que se ocupa esta frase. Ojo por ojo, diente por diente, y después dice pie por pie, y algunos tienen otras variantes, pero es esto, ojo por ojo y diente por diente. Y esta debe ser una de las frases más malentendidas en la Biblia, en el vocablo popular, cuando la gente habla de ojo por ojo, diente por diente, debe ser de las frases más malentendidas que existen. Y no es de sorprenderse que en esa época también la habían malentendido y la habían torcido. En todos estos pasajes bíblicos, recuerden, la palabra de Dios es justa, santa y verdadera. Y en todos estos pasajes, cuando dice ojo por ojo, diente por diente, está hablando en un contexto judicial, está hablando en un contexto de justicia. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando hay un juez y está al frente de alguien que cometió un asesinato, la pena que esa persona va a recibir es distinta que alguien que le robó el dulce al hermano chico. ¿Cierto? En otras palabras, significa que la pena tiene que ajustarse al crimen. Y esto es un principio para aquellos de ustedes que han estudiado Derecho, no sé quiénes, o quizás en la casa. En Derecho, esto normalmente se dice, la justicia es darle a cada uno lo que le corresponde. Es un principio de justicia que le corresponde al gobierno civil, pero esto no está hablando de relaciones interpersonales. Entonces, ¿qué sucedió en la época de Jesús? ¿Qué hicieron los escribas y fariseos y los maestros de esa época? Tomaron esta ley de justicia que es buena, porque por cierto que es bueno que exista la justicia, por cierto que es bueno que el crimen tenga su paga, por cierto que es bueno, nosotros damos gloria a Dios por su propia justicia que Él va a traer. Al mismo tiempo, lo tomaron para decir que ustedes pueden tomar justicia por su propia mano, en sus propias relaciones con las personas, que si alguien te pega, tú tienes que pegarle de vuelta, porque eso es justicia. Pero eso no nos corresponde a nosotros, le corresponde al gobierno que Dios ha puesto. Entonces ven obviamente la necesidad de Jesús de venir a hablar de esto. ¿Y qué es lo que nos dice Jesús? Jesús nos dice algo que es completamente lo opuesto. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Yo una vez escuché, creo que la leí, estaba pensando esta semana si la escuché de alguien, si un pastor de esta iglesia antes lo predicó, le doy crédito a ellos, o creo haberla leído también, pero hablaba de la siguiente historia. Había un boxeador que era cristiano, que se convirtió al cristianismo. Y era un boxeador famoso. Y tiempo después que él se hizo cristiano, vino una persona, un fan, alguien que lo conocía y sabía que era cristiano, le tocó la puerta, él la abrió y esta persona le pegó al boxeador. Y después le dijo, si te hieren en la mejilla, tienes que dar la otra. El boxeador dio vuelta a la mejilla y le pegó de nuevo. ¿Sabes lo que hizo el boxeador después? Le pegó de vuelta. Ahí tienen un caso de alguien que no entendió muy bien de qué está hablando este texto. Y seamos cuidadosos de no malinterpretarlo. Pero el punto es el siguiente. Lo que Jesús nos está llamando es lo que Él ya nos llamó en Mateo capítulo 5, versículo 5, cuando dice bienaventurados los mansos. Recuerden que las bienaventuranzas vienen a ser esta pintura de cómo deben ser aquellos que viven en este reino de Dios, aquellos que son hijos del Padre. Y ahí dice, bienaventurados los mansos. Y ser manso es justamente, frente al mal, responder con paciencia y con mansedumbre y dejar pasar, muchas veces dejar pasar las ofensas que nos hacen a nosotros. Es interesante que nosotros en nuestro mundo muchas veces celebramos a los que son defendidos. Aquellas personas que, yo no dejo que a mí me pasen por alto. Yo no dejo que a mí me hagan mal. No, yo no permito que estas cosas, que alguien piense menos de mí, que abuse de mí, etc. Por supuesto, esto no es un llamado a dejar que se abusen de nosotros, no es necesariamente algo que está en contra de lo que es la legítima defensa, que si está en riesgo nuestra vida o la de otros, podamos defenderlos. Pero lo que sí está el llamado es que seamos mansos y pacientes, tardos para enojarnos cuando nos hacen mal. Y por eso después, en los versículos
40 y 41 dice, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Si alguien te hace mal, ¿sabes qué? Déjalo. ¿Sabes qué? Toma. Eso también. Si alguien te fuerza a ir contigo y cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Ser mansos, ser tranquilos, mostrar amor a los otros. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. ¿Por qué hemos de cumplir esto nosotros? Porque asimismo nosotros, esta misma gracia que Dios nos manda a mostrarle a otras personas, a personas que nos hacen mal, nosotros hemos recibido de Dios. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar a los demás y tomar la venganza en nuestra mano? Cuando nosotros hemos sido perdonados por mucho más. Si por nuestro pecado nosotros merecíamos ser destruidos, Dios nos dio a Jesucristo. Ahora la Biblia nos promete otra cosa que es maravillosa, que la venganza, ¿de quién es? La venganza es de Dios y no es de nosotros. Nosotros estamos llamados a vivir como Jesucristo vivió, que cuando Él recibió mal, ¿recuerdan cuando lo que dijo Jesús en la cruz? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Personas que lo están crucificando y lo están matando. Y Él que hizo, oró por ellos. Lo que nos trae a nuestro tercer punto. Amar a nuestros enemigos. No es solamente tolerar el mal, no es solamente cargar más, no es solamente ser mansos. Además de a las personas que nos hacen mal, debemos amarles. Miren lo que dice el versículo 43. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Acá tenemos un ejemplo de cómo hay un accesorio a la ley que es completamente falso y no está en ninguna parte del Antiguo Testamento. Dice, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. El aborrecerás a tu enemigo no está en el Antiguo Testamento. No está. Si ustedes lo buscan, no está. Algunos intentan desacarlo porque hay salmos imprecatorios, pero esos son salmos en que los salmistas le entregan la venganza a Dios. Y ellos descansan en Dios y quedan ahí. Pero había una enseñanza falsa que estaba dando vuelta que a esto le añadía, aborrecerás a tu enemigo. Y lo que Jesús dice es tan diametralmente opuesto al mal entendimiento que existía. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a quienes os ultrajan. ¿Cómo dice? Bendecid a quienes bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Jesús nuevamente nos señala en el versículo 45 por qué nosotros debemos seguir este mandamiento, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Nuestro llamado es amar y bendecir a aquellos que nos hacen mal. No es solamente dar la otra mejilla. Es que después que nos pegaron los dos combos y él se vaya, nosotros oramos por esa persona. Oramos para que Dios entre en su vida. Oramos para que se le haga el bien. Qué difícil que es esto, ¿cierto? Qué difícil es esto. Piensen ustedes, cada uno tiene su propio contexto de su vida, pero siempre, por lo menos en mi experiencia, tenemos personas en nuestras vidas que son difíciles de amar. Personas que quizás puede ser un jefe o una jefa, quizás puede ser un hermano, un familiar que hace las cosas difíciles. Quizás puede ser un político que nos cae mal y que ponemos toda nuestra energía y detestamos a ese político y nos enojamos con esa persona. Jesús nos manda a amarlos a todos. Es por esas razones, y no estoy diciendo que el gobierno ahora es bueno, que el gobierno ahora es malo, yo no voy a hacer eso en este púlpito, pero es por eso que nosotros acá siempre vamos a orar por quien esté gobernándonos, quien quiera que sea. Porque nos gusten o no nos guste, estemos felices con quien esté gobernando o no,
sabemos que debemos orar por ellos. Eso significa que aquellas personas que nos han hecho mal en nuestra vida, personas que te han traicionado, personas que han roto tu confianza, personas que te han mentido, que te han dañado, personas que han causado estragos en tu familia, personas que han causado estragos en tu trabajo, personas que nos molestan y que nos recuerdan momentos tristes en nuestras vidas. Todos ellos estamos llamados no solamente a poner la otra mejilla, a amarlos y bendecirlos. ¿Por qué? Versículo 45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. ¿Ustedes se han dado cuenta que todos, creyentes y no creyentes, disfrutan de la creación de Dios? ¿Se han dado cuenta que todos ellos, lo sepan o no lo sepan, están disfrutando de las bendiciones que Dios les da? Cada vez que una persona come, está disfrutando de lo que Dios le da. Reconozca a Dios o no reconozca a Dios. Ahora que está lloviendo, ¿cae la lluvia sobre quiénes? Justos y pecadores. Y la lluvia en un lugar tan seco como en Santiago sabemos que es, a pesar de todas las dificultades que trae y que es difícil para algunas personas, en el largo plazo es una bendición. El sol sale todas las mañanas sobre quién, justos y pecadores. Y Dios hace eso con aquellos que no son sus hijos y que más están en rebelión contra Él, y muchos de ellos van a recibir ira eterna. Pero Dios ahora les está mostrando gracia, lo que nosotros llamamos la gracia común, gracia que es común a todos. Y si Dios, que es perfectamente santo, que no es capaz de tolerar, que no puede tolerar el pecado, muestra su amor para esas personas, ¿cuánto más nosotros tenemos que mostrarles también amor a los demás? No podemos decir cosas, no, es que esos son enemigos de la verdad, entonces no los podemos amar. No, es que ellos son personas que caminan en rebelión con Dios o que pasan leyes que atentan contra la voluntad de Dios y no los podemos amar por eso. No, eso no es excusa, porque sobre ellos también caen bendiciones de Dios. No es el mismo amor, por supuesto, que tiene el Dios por sus hijos, pero aún así Dios les muestra amor y Dios los bendice. Jesús en el versículo 46 nos dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? ¿Cómo vamos a ser nosotros distinguibles como hijos de Dios si hacemos lo que hacen los demás? ¿No han escuchado a veces a la persona decir, no, es que yo amo a mis hijos? Y es como, sí, qué bueno, o sea, pero un poco es lo mínimo que esperamos de las personas a veces, ¿cierto? O sea, normalmente, y obviamente que existen padres que no aman a sus hijos, pero todos reconocemos que eso es un problema. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos una vara más alta. Tenemos una vara distinta. Si nosotros no somos distinguibles del mundo, en la forma como tratamos a los demás, en la forma en cómo bendecimos a los demás, en la forma en cómo hablamos, en el testimonio que damos, no estamos siendo de tal palo, tal astilla. Jesús dice, ¿qué gracia tiene que amen a tus amigos? Si no, no serían tus amigos. La gracia está en amar a aquellos que son difíciles de amar. Y en todas las iglesias, incluida esta, todos tenemos personas que nosotros a veces pensamos que son difíciles de amar. Pero nosotros estamos llamados a amarlos. Y el llamado que les hacemos hoy, que ustedes vayan y sean intencionales en amar, orar por aquellos que son difíciles de amar. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿cómo partimos? Bueno, partan orando. Porque en la oración, cuando oramos por otras personas, también crecemos en amor por ellos. ¿Y por qué nuevamente estamos imitando a nuestro Padre cuando hacemos esto? Porque el Padre, como dijimos, bendice a justos e injustos. Pero más allá de eso, ¿qué tiene que ver también con nosotros? El Padre, cuando nosotros éramos injustos, también nos amó y nos entregó a Jesucristo, al Hijo unigénito, su Hijo amado desde la eternidad. Fue entregado por quienes maldecían a Dios, para aquellos que maldecían a Dios. Jesús es la manifestación más grande del amor de Dios a favor de aquellos que estaban en su contra. Quiero leerles Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 5, que retrata esta realidad.
Y dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza, escuchen esto, hijos de ira, lo mismo que los demás, estamos en contra de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Por qué tenemos que mostrarle amor a nuestros enemigos? Porque nosotros hemos recibido un amor del cual no merecíamos. Habíamos hecho, no solamente que no merecíamos, habíamos hecho méritos en contra de eso. Y Dios aún así, porque su gran amor y su gran misericordia, nos perdonó y nos salvó por gracia. ¿Cuánto más nosotros tenemos que también tratar con gracia y amor a aquellos que nos hacen mal? ¿Quién sabe? Quizás por el amor que nosotros les mostramos, el amor de Cristo que nosotros les mostramos, el amor que Dios nos enseñó, ellos también pueden venir al Padre y ser como nosotros, hijos del Padre. Hermanos, todas estas cosas que estamos hablando ahora no son fáciles, claramente. Porque lo más fácil es hacer lo que quizás Jesús está diciendo que no tiene mucha gracia, que es amar a quienes nos aman. Es quizás mentir para sacarnos el pillo. Es golpear a alguien cuando nos golpea. Eso es quizás nuestra reacción más natural y más fácil. Y así era como nosotros vivíamos antes, pero ya no. Ahora somos hijos del Padre. Y debemos caminar como hijos del Padre, entendiendo que la gracia que Dios nos dio a nosotros, también la queremos comunicar con otros para que también vengan a Él. Este es un desafío gigante, pero tenemos al Espíritu Santo y a Dios que nos ayuda en eso. Esto no es una carga que podamos llevar solos. En la medida que nosotros crecemos en nuestro carácter en conformidad a Cristo, en la medida que el Espíritu Santo trabaja en nuestros corazones, en la medida que amamos más y más a Dios, entendemos más y más su amor, entendemos más nuestro pecado y entendemos más la gracia de Dios, entendemos el futuro que Dios nos ha dado y la herencia que nos ha dado, una vida eterna junto con Jesucristo. En la medida que entendemos eso, vamos también a crecer en cómo nosotros amamos a los demás, sean amigos o sean enemigos. Y todos van a poder decir cuando nos vean, que todos puedan decir, sí, ellos son hijos del Padre. Que cuando miren al Padre, que puedan ver esas similitudes, esos parecidos. Que vean, sí, yo veo eso de Juanito acá. Yo veo eso de Ariel acá. Yo veo eso de la Javi en el Padre. Cuando yo veo a Dios, veo esas cosas en que la Javi, Ariel y todos nosotros acá nos parecemos. Que eso sea como Dios nos trabaje en nuestros corazones. Y que ese sea nuestro desafío que viene en adelante. Oremos. Amado Padre Celestial, damos la gloria a ti, Señor, porque tú eres el Padre Santo, justo, verdadero, que eres misericordioso, lleno de gracia, lleno de amor, que nos ha mostrado, Señor, en Jesucristo todos esos atributos, Señor. En especial, Dios, como tú nos adoptaste cuando éramos enemigos tuyos, cuando éramos hijos de ira, nos adoptaste como hijos tuyos, Señor. Y podemos decir, somos tus hijos. Podemos caminar, Señor, en la vida diciendo, somos tuyos. Y por lo mismo, Señor, que nosotros deseamos y añoramos y nuestro corazón late porque queremos ser, Señor, parecidos a ti. Queremos ser parecidos a Cristo. Queremos ser aquellos que cuando nos miren, Señor, puedan ver claramente el carácter de nuestro Padre que está en los cielos. Te pedimos, Dios, que el Espíritu Santo esté trabajando en nuestros corazones para que podamos ser moldeados a la imagen de ese Jesucristo, Señor. A la imagen de este Padre. Que aquellas personas que sean difíciles de amar, Señor, nos lleves a amarlos. Recuérdanos tu evangelio y el amor que nosotros recibimos para amarlos a ellos. Que cuando queramos mentir, Señor, cuando queramos no cumplir con las palabras que nosotros decimos, recordemos el carácter de nuestro Padre y cómo confiamos en la rectitud que Él tiene. Y podamos también, Señor, ser rectos en nuestra forma de hablar. Ayúdanos a ser mansos, como Jesucristo fue manso al punto que fue a la cruz. Ayúdanos a ser mansos así cuando recibamos ofensas.
Y por eso, Señor, nosotros te bendecimos, Señor. Y te pedimos, Dios, que trabajes con nosotros. Te rogamos esto en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos,